Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a otra sesión más de seminarios que hacemos cada viernes aquí en el Laboratorio de Radiología y Fenómenos de Transporte, cuyo laboratorio está ubicado en el primer piso de la UMIES, en la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza, Campus 2. Me da mucho gusto presentar a mi alumno de tesis, Zamora Cisneros Omar Arturo, cuya tesis se intitula Estudio analítico de los mecanismos de relajación en la función de transferencia compleja de un líquido viscoelástico. El director de tesis es su servidor Ramírez Torres Luis Antonio. Los asesores de esta tesis es el doctor Fausto Calderas García y el doctor Edson Emilio Herrera Valencia. Agradezco de antemano los coordinadores de este seminario que se encuentran en este momento, que es la doctora Catalina Soriano Correa, la doctora Guadalupe Sánchez Salinas, el doctor Edson Emilio Herrera Valencia, el doctor Fausto Calderas García y su servidor Luis Antonio Ramírez Torres. Entonces, sin más preámbulo, le doy la palabra a Omar y adelante, te deseo mucho éxito. Muchas gracias, doctor. Quería primero agradecerles por su presencia en este seminario y para poder hablar acerca de mis avances de mi trabajo. Como mencionó el doctor Luis, se va a tratar acerca del estudio del mecanismo de relajación cinemático en un fluido viscoelástico. Lo que se verá en esta presentación va a ser la introducción, la hipótesis que se realizó junto a los objetivos que se quieren lograr, un poco de teoría, la metodología que se siguió, los resultados que se llevaron, que se obtuvieron realizando simulaciones y las conclusiones preliminares junto al trabajo futuro. Una pequeña introducción de este trabajo es que en la industria química la descripción de los procesos usualmente lleva consigo mismo la aplicación de ecuaciones generales, las cuales van a tratar acerca del balance de masa, momentum y energía, los cuales son aplicadas entre sí al mismo momento, por lo que en este trabajo se propuso una función lineal, la cual va a agregar una transferencia de momentum, ya sea con un fenómeno de transporte de momento, una energía, directamente en uno utilizando un valor constante, el cual será manifestado por el tiempo de relación cinemático. Y con ya aplicado este fenómeno a las ecuaciones de balance, se va a llevar a cabo su estudio analítico en una tubería cilíndrica rígida por la que va a fluir el líquido viscoelástico lineal, y se va a realizar mediante 3 modelos constitutivos distintos. La hipótesis que se llevó en el trabajo es que si este mecanismo de relación cinemático se va a manifestar en este fluido viscoelástico lineal en la tubería, entonces se va a observar un aumento o disminución en las propiedades de flujo, que sería perfil de velocidad, flujo volumétrico, esfuerzo en la pared, función de transferencia compleja, crear en este material. Los objetivos de este trabajo, que sería deducir las ecuaciones de propiedad de flujo, como se mencionó, perfil velocidad, flujo volumétrico, esfuerzo en la pared, en una tubería cilíndrica, en la cual está sometida a un gradiente de presión constante, junto al mecanismo de relajación cinemático. Los objetivos particulares sería deducir las ecuación diferencial que resulta a través de una transformada de Fourier, obtener el perfil de velocidades junto al flujo volumétrico y la función de transferencia compleja, y obtener la expresión para el esfuerzo en la pared, al igual que calcular la velocidad de fase y la velocidad de grupo del sistema para obtener la dispersión que se genera. Y como último sería realizar las simulaciones en el programa Wolfram Matemática para indagar el efecto que se genera
que genera este tiempo de relajación en estas propiedades de flujo. Veremos un poco de teoría, estudia el flujo y la deformación de los materiales. Y para ello debe de observar cómo se comportan los materiales al momento de someterlos a deformaciones, para después realizar modelos matemáticos que puedan describir cómo se comporta dicho material. Para este trabajo se analizará dos propiedades importantes de los materiales, que sería la viscosidad y la elasticidad, la cual la viscosidad se refiere a la resistencia que van a ofrecer los fluidos al momento de estar deformados, como se presenta en la figura 1. Puede variar entre viscosidad alta o viscosidad baja. Aún en tiempo de puede variar. Y al momento de deformarlos y dejar de aplicar dicha deformación, esfuerzo, va a regresar a su estado primario antes de realizar dicho esfuerzo, como se representa en la figura 2. Y la radiología va a clasificar los fluidos dependiendo de las propiedades y de su comportamiento, por lo que la categoría en la que entra dicho material se adentra en los líquidos no newtonianos, pertenecen a viscoelásticos y son lineales. Un fluido viscoelástico tiene como característica dos comportamientos. Uno que sería el disipativo, el cual es parte de la acción, que en este caso la elasticidad ante los esfuerzos. En la figura 4 se observan tres gráficas pequeñas, en la cual la que está representado con el cuadrito azul representa un sólido hookeano. En el cuadro amarillo se presenta un fluido newtoniano y en el cuadro rojo se presenta el material viscoelástico, el cual tiene como propiedades ambos. La figura se presenta como cuál es la respuesta que se presenta al momento de ejercer un esfuerzo en un tiempo determinado. Cómo se representa en la radiología estos modelos son ilustrados a partir de modelos mecánicos, los cuales son combinaciones de resortes hookeanos y de los pistones que tienen dentro de ellos fluidos newtonianos. Como se mencionó, el norte y viscosidad de Newton. En este trabajo se va a realizar el estudio de tres distintos modelos. El primero va a ser el modelo de Maxwell, que es uno de los más sencillos, ya que consiste en conectar un resorte de representar básicamente polímeros que están sometidos a bajas frecuencias. En este modelo se va a presentar una variable, el cual se le conoce como tiempo de relajación de Maxwell. El segundo modelo, el cual este modelo conecta y un modelo y un pistón con un fluido newtoniano que está en paralelo. No se actualiza. Este modelo de Jeffries va a poder considerar tanto la contribución de un polímero como la de un solvente. Permítanme, el programa está tardando mucho. Disculpe, ¿se observa la pantalla con la diapositiva de modelo de Jeffries?
No, de hecho, ya dejaste de compartir. Mira, Arturo, vamos a hacer lo siguiente porque veo que tienes ahí problemas con tu red. Yo comparto tu presentación y me vas diciendo que avance de diapositiva. ¿Estás de acuerdo? Sí, Para que se libere un poco tu red. Entonces, dame un momento. Muy bien, ahí va. Entonces, te habías quedado en el modelo de Jeffries, ¿verdad? sí. Aquí está. Listo. Disculpen la interrupción. Empezaré de nuevo hablando un poco del modelo de Jeffries. Que este modelo de Jeffries se presenta en la figura 7, en el cual son conectados un modelo de Maxwell, el que está representado con color azul, y un pistón con fluido newtoniano que está en color verde. Ambos están de manera en paralelo. Y este modelo considera tanto la contribución de un polímero que es representado por el modelo de Maxwell como la del solvente, que en este caso es la del pistón de color verde. En este modelo aparecerá tanto el tiempo de relajación de Maxwell como el de Jeffries. Siguiente, por favor. Y el último modelo que se va a analizar es el modelo de Burgers. Este modelo de Burgers va a consistir en la mezcla, combinación de dos distintos modelos. El de Maxwell, que en este caso va a representar un viscoelástico, y otro modelo con el que es conocido como modelo de Kelvin-Boyd. Este modelo va a representar lo que es un material elastoplasto. El modelo de Kelvin-Boyd es el que se presenta en la figura 8 en la parte central del modelo, que es un resorte y un pistón conectados de manera paralela. Y el Maxwell es el que está representado con el elástico, resorte y el pistón de manera en serie. Todo el modelo de Maxwell está en serie. Y en este caso, las aportaciones se van a considerar como variables de lambda 0, subíndice 0,1 y viscosidad 0,1, en la que el valor de 0,1 va a representar el modelo de Maxwell y el subíndice 0,2 son para el modelo de Kelvin-Boyd. Siguiente, por favor. En este trabajo se hablará un poco acerca de la teoría de ondas, ya que la transformada de Fourier nos permite cambiar del dominio del tiempo a lo que se consideraría como el dominio de las frecuencias. En este dominio es posible considerar los estados transitorios que son descritos a través de las propiedades de flujo. Y esta misma función nos permite utilizar lo que se conoce como funciones de Bessel, las cuales nos van a dar como resultado una ecuación algebraica y el parámetro conocido como beta, que se refiere a la longitud de onda, como se presenta en la figura 9, en la flecha naranja. Siguiente, por favor. Una notación que se debe de enfatizar es que esta teoría de ondas no es expresamente para nuestro fluido, este fluido viscoelástico, ya que las ecuaciones que se utilizaron y se consiguieron en la literatura hablan para fluidos invícidos, que se consideran un fluido invícido cuando dos moléculas se presentan, que están atraídas de una manera que son muy lejanas, tienen muy poca variación, muy poca atracción entre ellas, como por ejemplo se considera un gas a muy baja presión. Entonces, el análisis que se lleva a cabo de la velocidad de fase y de grupo, al igual que la dispersión, es solamente una primera aproximación. Y también la consideración es que la onda que pasa dentro del tubo se va a considerar como una onda unidimensional, porque se puede suponer que las ondas que atraviesan un medio elástico son también consideradas unidimensionales.
Siguiente, por favor. La primera velocidad que se va a analizar es la velocidad de fase, la cual es obtenida a partir de una ecuación de onda unidimensional en la que se describe la propagación hacia la derecha de una onda con cierta pulsación con cierto valor de frecuencia. En este caso, la función de onda va a ser constante y la velocidad de fase se puede definir como la rapidez a la cual dicha fase de onda va a propagarse a través de un medio. Como se presenta en la figura 10, hay dos distintas fases a las cuales viaja a distintas velocidades. Cada una es considerada una velocidad de fase. Siguiente, por favor. Como resultado de la velocidad de fase va a presentarse lo que se conoce como velocidad de grupo, que en este caso es considerada como la velocidad a la cual la energía es transmitida y puede ser diferente o igual a la velocidad de fase de la onda. Se presenta en la figura 11 un esquema de tres ondas a tres distintos instantes de tiempo y se observa que la velocidad de grupo representado con la letra U es menor a la que se presenta con la velocidad de fase. Siguiente, por favor. Para conocer la diferencia entre la velocidad de fase y la de grupo, surge la dispersión, que en este caso se considera como una diferencia entre la de fase menos la de grupo. En este caso, para considerar que haya dispersión en un sistema, las dos velocidades deben tener valores distintos. Para que se presente un sistema con cero de dispersión, debe ser un sistema muy ideal. Debe de presentar ciertas características en especial para que llegue a considerarse la dispersión cero, lo cual es muy improbable que ocurra en el mundo real. Es solo una aproximación. Siguiente, por favor. Lo que se obtiene a través de las funciones de Bell-Cell es la función de transferencia, ya que nos ayuda a relacionar una variable de entrada, en este caso sería el gradiente de presión, para obtener una variable de salida con un estado dinámico, que en este caso sería el flujo volumétrico. Y la ventaja de utilizar la transformada de Fourier es que se puede generalizar esta función para cualquier modelo, viscosinercia y viscoelástico inercia. Se puede utilizar la misma función tanto para un modelo de Maxwell, modelo de Jeffreys, de Kelvin Boyd. Solo hay que verificar que funcionen correctamente. Siguiente, por favor. Lo que surge de esta función de Bessel y transformada de Fourier es posible, no, disculpen. El tiempo de relajación cinemático va a aparecer a través de una interdifusión de momento. Para ello vamos a hablar un poco de la tiempo de relajación cinemático y la interdifusión. Primero hablaremos del lambda, en este caso tiempo de relajación, la cual es una generalización de la interacción de un fenómeno de transporte con la de una transferencia de momento. Es una primera aproximación que se puede generar, ya que este valor es constante y se puede lograr, como se mencionó, con la adición de una interdifusión de momento. Y esta es una función lineal. Siguiente, por favor. Para, que, para entender un poco mejor qué es la interdifusión, se va a hablar de dos difusiones de transporte. En este caso, la transferencia de masa, que es representado con una ecuación en la que se involucra dos estados distintos a través de un coeficiente. En este caso sería el coeficiente de transferencia de masa, el cual resulta en una ecuación algebraica, una ecuación lineal. Siguiente, por favor. Y la segunda propiedad
considerar sería la de energía, que analizándola de manera estructural, es idéntica a la de masa, ya que igual considera un coeficiente de transferencia y dos estados distintos. Siguiente, por favor. Por lo que es posible entender, parece razonable pensar que esta transferencia de momentum puede representarse como un concepto análogo, en la cual va a estar presente el tiempo de relajación cinemático y una velocidad característica de dicha interdifusión. Siguiente, por favor. En a medida que se llevó a cabo las deducciones de trabajo, se presentaron distintos números adimensionales. Uno de los primeros números que se obtuvo fue el número de Débora, que esta representa la relación entre el tiempo de relación del material o de Maxwell y el tiempo de observación experimental, que en este caso será la frecuencia a la que se estudió el sistema. En este caso, si el Débora es mayor, se observará un comportamiento líquido y a medida que se va aumentando, atiende a infinito, se va a considerar que dicho comportamiento es referente a un sólido. Y como nuestro trabajo habla acerca de un material viscoelástico, el Débora debe tener un valor igual a 1, ya que la aportación tanto del líquido como del sólido va a ser equilibrado, va a ser igual. Otro número adimensional que surgió es el que está denominado como n subíndice 1, ya que este va a relacionar el tiempo de esfuerzos del material junto con el cinemático, en el cual si el n subíndice 1 tiende a ser 0, entonces el dominio que la interdifusión va a ser el que va a tener mayor dominio en el proceso. Y si tiende a 0, tiende a infinito, entonces la relajación del material va a regir sobre este proceso. Siguiente, por favor. Los siguientes números surgieron del modelo de Jeffreys y el modelo de Burgers, en el cual el modelo de Jeffreys va a relacionar el tiempo de relación del solvente entre el polímero. En este caso, si el Jeffreys tiende a 0, se va a considerar como modelo de Jeffreys. Pero si se tiende a infinito, se va a entender que el valor no se va a tener interpretación física alguna. Y si se obtiene un Jeffreys igual a 1, se refiere a que el solvente y el polímero tienen un mismo tiempo de relajación, por lo que se consideraría como un modelo de Maxwell. El número de Burgers 1 es parecido al número de Jeffreys, ya que va a relacionar dos tiempos, que sería el del polímero de Maxwell y el polímero de Kelvin Boy. Tiene un mismo análisis, ya que si tiende a 0 el BRO subíndice 1, el del Kelvin Boy va a dominar en este modelo. Pero si se llega a obtener un BR igual a 1, entonces el modelo de Burgers se considera este número consideraría que es el modelo, se está tratando como un modelo de Burgers. Siguiente, por favor. Y hay dos números más, que sería el Burgers 2 y el Burgers 3, en los cuales ambos relacionan la aportación que genera el módulo elástico, la elasticidad del polímero de Maxwell, que sería el BR subíndice 2, y el modelo de Kelvin Boyd, la elasticidad que aporta en el BR subíndice 3. Siguiente, por favor. El análisis que se llevó a cabo en este proceso es que se va a tratar de una tubería rígida, en la cual se va a trabajar con un fluido que es no newtoniano, en un fluido que va a ser incompresible e isotrópico a régimen laminar y no estacionario.
La temperatura no va a variar, no se presenta alguna reacción química, las fuerzas de gravedad son despreciables, son muy pequeñas, y lo que sería lo de la interfusión de momento, que es el mecanismo de relajación cinemático. Siguiente, por favor. Las ecuaciones de balance que se aplican, que se obtuvieron, es la ecuación de continuidad, en la cual se llevaron a cabo las deducciones y se llegó a la que se presenta en la diferencial parcial lineal con interdifusión. Al llevar a cabo lo que es la transformada de Fourier y las funciones de Bessel, se obtuvieron los perfiles de velocidades de modelo de Maxwell y de Jeffreys-Burgers. Siguiente, por favor. Del modelo de las funciones de transferencia, perdón, la función de Bessel, se obtuvo lo que es la longitud de onda. Y también se apreció un parámetro que sería la presión modificada. Estos son dos que surgieron de los distintos modelos. Donde la viscosidad, hay un operador conocido como operador viscosidad, el cual surgió al momento de agregar dichos modelos. Y son distintos de referente a qué modelo se utiliza. Al aplicar este operador y llevar a cabo las integrales adecuadas, se obtuvo el flujo volumétrico. Siguiente, por favor. Ya obtenido el flujo volumétrico, se llevó a cabo una deducción, un movimiento algebraico, el cual nos obtuvo la función de transferencia compleja, que es aplicable a los tres sistemas como se presenta. Y la longitud de onda va a variar al momento de utilizar un modelo, en el cual se incluyen los números adimensionales que se mencionaron anteriormente. Siguiente, por favor. El esfuerzo en la pared se consideró como la multiplicación del operador viscosidad por una ecuación, diferencia, por una derivada del perfil de velocidades, en la cual va a depender si es modelo de Maxwell, Burgers o Jeffreys, con respecto al radio. Y la velocidad de fase de grupo va a depender de la frecuencia a la que se trabaja y la longitud de la onda. Siguiente, por favor. Siguiente. Como a continuación se presentan los resultados que se obtuvieron, pero primero la tabla, perdón, puede regresar una anterior. La tabla se presentan los valores que se utilizaron en las simulaciones, en las cuales son utilizados con dichos valores, porque es una primera aproximación y se debe analizar cuál es el efecto que se genera en estos materiales para luego aplicarlo a otros ya materiales que se utilizan en la vida real. Siguiente, por favor. La primera propiedad que se analizaría es el perfil de velocidades a una frecuencia en específico, que en este caso es un hertz, y a un tiempo cinemático, el cual tiene como valor 0.1 segundos. En esta gráfica se presenta la parte real del modelo de Maxwell, la parte imaginaria. La parte real representa la parte elástica del material, mientras que el imaginario sería la parte viscosa. Y como módulo complejo o valor absoluto es lo que se observa macroscópicamente en el proceso. Se observa un perfil parabólico en la cual la parte elástica va a tener una velocidad positiva y la parte viscosa va a tener una velocidad negativa. Siguiente. Con respecto a Jeffries, mismas condiciones, se observa que el módulo complejo se presenta parabólico, pero en el caso de la parte viscosa se presenta dos máximos, donde la velocidad, en este caso, en el centro, que se supone que debe ser la máxima, se presenta como cero, y la parte elástica va a tener una velocidad negativa. Siguiente, por favor. Y con respecto al modelo de Burgers, se presenta un perfil similar al modelo de Maxwell, pero se observa que en este cambio, que en esta gráfica,
un cambio, el cual es que la parte elástica ahora conduce, tiene velocidad negativa, lo cual se podría considerar como la interacción entre el polímero del Kelvin Boyd y el de Maxwell. Siguiente, por favor. En las siguientes tres gráficas se presentan el perfil de velocidades a distintos tiempos cinemáticos. Se presenta lo que es el módulo complejo, lo que se observa macroscópicamente. Y se observa que a lambda, que un valor de 0.1 segundos presenta la mayor velocidad, al igual que en 0.01 presenta un flujo tipo tapón. A medida que se va aumentando el tiempo, empieza a tener un valor menor de velocidad hasta que sea constante. Entre mayor se aumente. Siguiente, por favor. Para el modelo de Jeffries, se observa que en el mismo tiempo de relajación de 0.1 segundos, se atiene la máxima velocidad en el centro. Al igual que a medida que se aumenta el lambda de más de un segundo a infinito, empieza a tener una velocidad menor. Y en 0.01 se observa una ligera oscilación representada, representada gráficamente. Siguiente, por favor. Y con Burgers también se presentó la máxima velocidad en el centro cuando el lambda cinemático es igual a 0.1 segundos. Y el flujo es casi nulo al momento de agregar mayor tiempo de relajación. Siguiente, por favor. En estas siguientes tres gráficas se presenta el efecto en el momento en que el radio es igual a cero a distintas frecuencias y distintos valores de lambda, en el cual se presenta la mayor velocidad en el centro cuando se obtienen tiempos cinemáticos mayores a 100 segundos, en los cuales se presentan pequeñas oscilaciones, los cuales se podrían considerar como resonancias provocados por el polímero de Maxwell. Siguiente. Siguiente, por favor. Gracias. Con respecto a Jeffries, no se presentan las oscilaciones, se presentan determinados máximos, en el cual la velocidad máxima se presenta cuando el tiempo cinemático equivale a 0.01 segundos. Se presenta un máximo en la frecuencia de 30 Hz. Y a medida que va aumentando el tiempo, el mismo pico máximo se va acercando más cuando tiende a cero la frecuencia. Siguiente, por favor. Y en Burgers, la máxima velocidad que se puede obtener a bajas frecuencias cuando tiende a cero se logra en 0.1 segundos. Pero a medida que va aumentando más de un Hz, la velocidad que se obtiene máxima es de es cuando el cinemático es de 5 segundos. Y igual se presentan oscilaciones como en el modelo de Maxwell. Siguiente, por favor. El flujo volumétrico máximo que se obtiene con el modelo de Maxwell a distintas frecuencias se logra cuando tiende a cero la frecuencia y el tiempo cinemático sea equivalente a 0.01 segundos. Y se presenta un máximo cuando este tiempo cinemático aumenta a más de un segundo. Siguiente, por favor. Para Jeffries, en este caso, se presenta una velocidad máxima, se presenta un pico máximo cuando la frecuencia alcanza un valor de 7.5 Hz y cuando el tiempo cinemático sea 0.1 segundos. Se presenta un pico máximo igual cuando tiende a cero la frecuencia y aumenta este tiempo a más de un segundo. Siguiente, por favor. Y para el modelo de Burgers, el flujo máximo que se puede obtener, sin importar a qué frecuencia trabaje, sería a un valor de tiempo cinemático de 0.1 segundos. Siguiente. Y lo que
la transferencia compleja, como se mencionó, va a ser mayor al momento que el lambda cinemático aumente a más de 100 segundos, en la cual se va a generar un pico máximo al momento de alcanzar 2 Hz. Siguiente, por favor. Al igual que en Jeffries, al igual que en el modelo de Maxwell, Jeffries va a presentar un máximo a medida que el lambda cinemático vaya aumentando, con un pico en específico máximo de 5 segundos. Siguiente, por favor. Con respecto a Burgers, se va a presentar el mismo pico máximo que se presentó en Jeffries y en Burgers, en Maxwell, disculpe. Y a medida que va aumentando la frecuencia, se va a presentar oscilaciones que se van amortiguando a medida que vaya aumentando. Siguiente, por favor. Con respecto al esfuerzo que se genera en la pared, el máximo esfuerzo que se observa es cuando tiende a cero la frecuencia y se obtiene un tiempo cinemático de 0.01 segundos. Siguiente, por favor. Para Jeffries se observa el mismo valor máximo al mismo tiempo cinemático, cuando es 0.01 segundos y la frecuencia no importa en qué momento se presente, ya que va a ser la que mayor esfuerzo que se genere dentro de la tubería. Siguiente, por favor. Con Burger surge un comportamiento un tanto distinto, ya que el esfuerzo va aumentando de manera indefinida a medida que el tiempo cinemático sea equivalente a 0.01 segundos. Y en el momento en que aumenta a más de un segundo, el esfuerzo en la pared va obteniendo valores diminutos, pero va presentando oscilaciones, va presentando una resonancia con el material, el cual tiende hasta infinito. Siguiente, por favor. Y acerca de la longitud de la onda que se genera en la tubería, como se mencionó, es una primera aproximación. La mayor longitud que se puede obtener en la tubería se logra cuando este tiempo cinemático sea muy pequeño, como 0.01 segundos. A medida que se aumenta este tiempo, la longitud no aumenta significativamente con respecto al modelo de Maxwell. Siguiente, por favor. En Jeffries se observa el mismo comportamiento. A medida que aumenta el tiempo cinemático, la longitud de la onda va en incrementos muy pequeños, a comparación de cuando el tiempo cinemático equivale a valores muy bajos. Siguiente, por favor. Y en Burgers también se considera el mismo comportamiento, de que la máxima longitud se obtiene cuando el tiempo cinemático equivale a 0.01 segundos. No hay cambios entre estos tres modelos como se pudo apreciar. Siguiente, por favor. Las velocidades de fase y de grupo del modelo de Maxwell, en las que se fue variando la frecuencia y el tiempo cinemático. Se presenta en el inciso A lo que es la velocidad de fase, su módulo complejo, y en el inciso B se presenta la fase de grupo, la velocidad de grupo. Se observa que en este caso la velocidad de fase va a tener un valor constante sin importar qué valor de tiempo cinemático se obtiene. Más va a variar la magnitud dependiendo del tiempo cinemático, pero el valor se mantiene constante a medida de la frecuencia. Y la velocidad de grupo también se observa el mismo comportamiento que dicha frecuencia en específico va a tener cierto valor constante a determinados tiempos cinemáticos, en la que la menor velocidad de grupo se obtiene a mayores lambdas, mayores a 1000 segundos. Siguiente, por favor. Con respecto al modelo de Jeffries, se observa un comportamiento idéntico al modelo de Maxwell referente a la fase, en la cual la velocidad de fase va a ser mayor sin importar el valor de lambda, pero tiene que ser mayor a un segundo. A partir de ahí no se podría considerar mayor velocidad. Si se quiere conseguir otro valor máximo, no se va a poder obtener más a medida que se aumenta dicho valor de tiempo.
y la velocidad de grupo va a tener una distinta comportamiento al de Maxwell, en la cual la velocidad máxima que se puede obtener es en un pico que se obtiene al momento de que la frecuencia alcance un valor de 1.15 y un tiempo cinemático de 5 segundos. Siguiente, por favor. Para Burgers, el mismo comportamiento se observa con respecto a Maxwell y a Jeffries, en la cual la velocidad máxima se obtiene a tiempos cinemáticos mayores a un segundo y se mantienen los valores constantes. Con respecto a la velocidad de grupo, se observa un comportamiento similar al de Jeffries, en la cual se van a presentar dos máximos, los cuales son las velocidades de grupo máximas que se pueden obtener, que se obtienen cuando el tiempo cinemático equivale a 5 segundos y 10 segundos. Siguiente, por favor. Como último estudio que se llevó a cabo en las gráficas sería la de la dispersión. Del primero se verá acerca del modelo de Maxwell, en la cual el efecto que se genera que genera el tiempo cinemático en la dispersión es que la dispersión empieza a disminuir a medida que la frecuencia aumenta hasta conseguir un valor constante que tiende a infinito. Y la dispersión que se logra, la dispersión que menos se logra, que menos se obtiene, es cuando el tiempo cinemático tiende a cero. En este caso, 0.01 segundos. Siguiente, por favor. La dispersión que se genera en Jeffries tiene similitud con la forma en la que se comporta la velocidad de grupo a los tiempos cinemáticos que se llevó a cabo el estudio. Lo que se puede considerar que la velocidad de grupo va a dominar sobre la velocidad de fase, ya que igual presenta un máximo al momento de 1.5 de la frecuencia adimensional cuando el tiempo cinemático tenga 5 segundos. Y la menor dispersión se logra cuando el lambda cinemático tiende a cero. Siguiente, por favor. Y como modelo final está el de Burgers, que igual que se mencionó con Jeffries, va a tener un comportamiento similar a la velocidad de grupo que se presentó en este mismo modelo de Burgers, ya que presentan los máximos en tiempo cinemático de 5 segundos y 10 segundos, donde la dispersión menor se logra a mayores frecuencias de 5 de dimensional cuando el tiempo cinemático tiende a cero. Siguiente, por favor. Y las conclusiones que se obtuvieron en este trabajo fue que la velocidad, el perfil de velocidad, el flujo volumétrico y la función de transferencia compleja fueron máximos en la mayoría de los tiempos que se estudiaron. Fue cuando este tiempo fue equivalente a 0.1 segundos. En el caso del esfuerzo en la pared, máximo se logra cuando el tiempo cinemático equivale a 0.01 segundos, cuando tiende a cero. Mientras que la longitud de onda mínima que se logra es cuando se logra cuando el tiempo cinemático es igual a 0.01 segundos. Disculpen, ahí falló un signo. Disculpen. La velocidad de fase que se presenta es similar en los tres modelos analizados. No, la diferencia es muy despreciable. Mientras que la velocidad de grupo sí tiene variaciones, las cuales pueden ser relacionadas con las interacciones de polímero solvente y polímero polímero. También se concluyó que el sistema no va a presentar dispersión a valores menores de tiempo cinemático de 0.5 segundos, menores a ese valor. El fenómeno de interdifusión de momentum va a aumentar varios valores de las propiedades de flujo a una determinada frecuencia y que para todo flujo de un líquido viscoelástico va a existir un valor crítico del tiempo de relajación cinemático a una frecuencia característica, la cual va a generar un efecto de resonancia y va a maximizar las propiedades de flujo. Siguiente, por favor. Y como trabajos futuros
se tiene que presentar el examen profesional para titularse, presentar este trabajo ya sea en un congreso, una conferencia, en un taller para hablar acerca más de esta interdifusión de momento y que usar esta misma metodología a través de otros parámetros reológicos para poder describir los procesos de interés en la bioingeniería. Siguiente, por favor. Y la bibliografía que se utilizó en este estudio. Sería todo por este trabajo. Sí, muchas gracias Arturo por tu presentación. Agradezco tu tiempo invertido aquí en este seminario. Y bueno, vamos a pasar a la sección de preguntas, de inquietudes, ¿verdad? Consejos, lo que ustedes puedan aportar al trabajo de Arturo siempre va a ser positivo. Entonces, por favor, levanten su mano los que quieran tomar la palabra o bien pongan en el chat las inquietudes o dudas que tengan acerca de este trabajo. Siéntanse con confianza, pueden preguntar lo que sea relacionado a este trabajo, por supuesto. Sí, adelante, doctor Emilio, por favor. Luis, si se escucha un poquito el ruido, les ofrezco una disculpa. Estoy en lugar público, pero bueno, primero felicitarte, Arturo. Me gustó mucho la presentación. Yo creo que lo importante aquí es que este trabajo no se quede aquí. Tenemos que buscar una publicación en este aspecto. Tenemos datos experimentales, hay datos experimentales de varios sistemas biológicos. La única pregunta que te voy a hacer es la siguiente. Tú tienes un sistema donde estás hablando de una interdifusión y estás metiendo una ecuación modificada a ver, ¿dónde está la ecuación modificada? La de transporte, pero es la ecuación de Navier-Stokes. La puedes poner esta, la que acabas de pasar, esta. Esta ecuación tiene un término que es B menos B0 entre lambda. Y después lo metes, según yo tengo entendido, en una presión modificada. Entonces, Sí. ¿cuál es el efecto de tener esa contribución que efectivamente es como si tuvieras una interfase, pero no me queda muy claro ahí ese término? Sé que es interesante, sé que se ha ocupado en varios trabajos, por ejemplo, en transferencia de masa, en energía, siempre hay coeficientes de relajación, que es básicamente un coeficiente de resistencia para entrar de una fase a la otra, punto. Entonces, sí me gustaría preguntarte, ¿cuál es el efecto? Porque esa es la contribución importante de tu trabajo, entre muchas. ¿Cuál es el efecto de esa contribución, de esa interfase en la resonancia de tu sistema? Al final, lo que queremos es buscar esos picos que se distinguen entre todas tus gráficas. ¿Cuál sería esa contribución? Si la hay, por favor, ¿me podrías indicar dónde está esa contribución? Muchas gracias, Arturo, y felicidades. Yes. Como se mencionó, este tiempo cinemático va a hablar acerca de los distintos fenómenos que se pueden aplicar. Por ejemplo, como solo se está trabajando un balance, este tiempo va a agregar lo que es el efecto que genera, por ejemplo, un fenómeno de transporte, ya sea de energía en el proceso, ya que este puede modificar la presión que se genera dentro del sistema. Pero muéstrame una gráfica donde esté esa parte, si la tienes. Si no, está bien. O sea, obviamente que ahí vas a tener una presión modificada, le está restando algo. Es como pero ahí sería esa parte nada más. Gracias Arturo. Sigue, por favor. Disculpe, doctor Luis, ¿podría mover a la diapositiva de gráficas, por favor? En la de esfuerzo en la pared, por favor. Por ahí, en la de burgers. En ese caso, como mencionó, el que se presentan varios picos, me hizo más interés cuando es el modelo de burgers, ya que, como mencionó, se presentan varios picos máximos y el efecto que se genera con la presión
puede verse a cabo en esta gráfica, verse gráficamente, ya que si se puede aumentar la temperatura o hay una transferencia de masa, el esfuerzo en la pared puede aumentar a niveles indefinidos Perdón, doctor Fausto, lo voy a silenciar porque se escucha mucho ruido de fondo. Disculpe. Ya, gracias. o el momento en que se va aumentando este tiempo cinemático puede representar un aumento o disminución en la transferencia de energía, puede generar una disminución en el esfuerzo o puede aumentar el esfuerzo en la pared. No sé si expliqué bien. Hay que analizar ese parámetro y el parámetro beta, ¿cómo lo estás definiendo? El parámetro beta, ¿cómo lo estás definiendo? ¿Me lo puedes enseñar? Parámetro beta, el que estás, que es el inverso de una longitud de onda, ¿no? Sí, amplitud de onda, longitud. Creo que está en... Sí, pero el que tú estás definiendo en tu ecuación diferencial. Y creo que no la agregué. No sé si debí de haberla agregado. Ahí debe de... ¿Dónde lo estás definiendo? Alfa es igual a beta cuadrada. Pero Está en beta, ¿quién la siguiente. ¿Mm? Disculpen la siguiente diapositiva, está presente ahí. Muy bien, pues ahí está. ¿Y ese número qué significa MA? Es el número de MAC, perdón. MAC, ok. Entonces ahí, ahí está toda la información física de la dispersión, de la velocidad de grupo, de todo eso. Entonces, eso lo tienes que explotar grandemente y vamos a meterle ahí datos numéricos que tenemos, experimentos, y vamos a buscar una publicación. Ya hablé con el doctor Fausto, vamos a hablar con la profesora Catalina, y vamos a estar trabajando sobre eso. Y yo te felicito, yo te felicito porque estos temas no son fáciles. Para mí es todo. Gracias, Arturo. Gracias, doctor. Sí, gracias, doctor Emilio. Tiene la mano levantada el doctor Fausto Calderas. Adelante, doctor. Gracias. Sí, gracias, Luis. Bueno, Arturo, ya estamos casi en tiempo, entonces te voy a hacer rápido mis 3 preguntas y a ver si las alcanzas a contestar. La primera es, tú mencionas la interdifusión, pero ¿cuál sería la diferencia con la difusión normal o por qué le llamas interdifusión? ¿Cuál es por qué le llamas así, ¿no? ¿Por qué tan particular ese nombre? La segunda, me pareció que en tus objetivos mencionas que el gradiente de presión que manejas es constante y creo que en tu caso es pulsátil. Revísalo, por favor. Y la tercera se refiere a mencionas el fenómeno de la resonancia, pero ¿nos lo podías explicar con quizá ejemplos de la vida cotidiana? Gracias y te felicito. Sí, gracias. Con respecto al nombre de que se le dio de interdifusión de momento, se le dio interdifusión porque de manera microscópica se podría considerar que cada una de manera microscópica se observa que tienen una transferencia de momento al momento de que va en fluido el sistema, pero macroscópicamente no se considera como si hubiera una fase presente. Pero por eso se dice que es una aproximación, este parámetro que se agrega a las ecuaciones, ya que no está presente de manera completa la transferencia que se genera, ya sea de una transferencia de masa, como se observa en la figura, que pasa de una fase u otra microscópicamente. No sé si expliqué bien. Y con respecto al gradiente de presión, se utilizó uno constante, ya que si se lleva a cabo uno pulsátil, lo que se obtendría en vez de una ecuación diferencial no lineal, parcial no lineal, se va a obtener una ecuación diferencial no elemental, lo cual complicaría mucho más el trabajo y no es el objetivo que se quería obtener. Y ¿podría repetirme la tercera pregunta? Que sí, el fenómeno de la resonancia. De la resonancia. Se podría tener como ejemplo de la resonancia cuando veamos dos ondas
que viajan a distintas velocidades y que representan la velocidad en la que la música viaja. En el momento en que las dos velocidades se junten, tengan la misma velocidad, el sonido que se genera de la música aumenta. O otro ejemplo es cuando dos instrumentos tocan la misma melodía a la misma velocidad, se va a escuchar con un sonido más fuerte. Incluso se puede decir armonioso. Ok, gracias. Bueno, si alguien tiene alguna otra duda, ya estamos en tiempo, pero podemos dejar un poquito más de tiempo para alguna otra pregunta, algún comentario extra. Recuerden, pueden expresarse por medio del chat. Sí, me parece que el doctor Emilio levantó otra vez la mano. A ver, Luis, por tiempo se lo cedo a la profesora Catalina Soriano. Adelante, Sí, de doctora. acuerdo. No, doctor, adelante. Para mí, la verdad me resulta interesante. No es grandemente mi campo, pero si tienes alguna pregunta importante, adelante, ¿eh? Luis, nada más es felicitarte por el trabajo. Muy buen trabajo y excelente cómo te acoplas con Arturo. Muchas gracias, nada más era eso. Doctora, a sus órdenes. Gracias. Arturo, muy interesante. Yo nada más tengo una duda simple y puede ser muy relacionada con la cuestión de ignorancia, ¿no? Hablaste de que tenías un sistema a muy baja presión. Si tu sistema es a presiones muy bajas, no sé si entendí de manera correcta, y en ese sentido, de tus modelos que presentas, ya en la práctica, como tú hablas al final, en tu diapositiva al final y en futuros trabajos, ¿cuál de tus modelos te representaría mejor tus sistemas de manera experimental? Dependería de si se requiere que se trate como un material, si se quiere que sea, es muy simple, sería como un modelo de Maxwell, pero si se quiere llevar a cabo un análisis extensivo, consideraría un modelo de Burgers, ya que considera varias contribuciones que ocurren en los materiales reales, que puede ser una contribución de un polímero con propiedades más viscosas, que sería el del Maxwell, con otro polímero que sería más comportamiento elástico, que sería el elastoplasto. Dependería de qué material y cuál es el fin con el que se quiere llevar a cabo el trabajo. No sé si me expliqué bien. Claro, sí, resulta interesante siempre como plantear un modelo inicial, vaya, siempre es importante, ¿no? Y ya quizás en la práctica, efectivamente, a partir de los diferentes sistemas que tengas, posiblemente, bueno, ya deberías o podrías probar cuál modelo te va a funcionar y también quizás ahí a lo mejor podrías en tus expresiones matemáticas agregar algunos términos porque seguramente entre un modelo y otro, como tú bien comentas, y sobre todo los modelos experimentales que luego resultan ser tan complejos, pues tendrías que quizás tomar consideraciones diferentes, ¿no? Pero muy bien, felicitaciones. Gracias. Muchísimas gracias. Sí, gracias, doctora Catalina. Bueno, entonces damos por terminado el seminario por cuestiones de tiempo. Yo también tenía unas preguntas que te quería hacer, Arturo, pero bueno, ya eventualmente las haremos. Agradecemos a todos sus consejos, sus propuestas para mejorar este trabajo. Tenemos en qué trabajar, Arturo. Vamos a estar trabajando ahí en estas cuestiones. Y pues si ya no hay más preguntas, ahora sí damos por terminado el seminario. Agradezco a todos los asistentes que hayan estado en este seminario. Recuerden que cada viernes se hacen seminarios aquí en el laboratorio. Este seminario va a ser retransmitido en YouTube para que esté a disposición del público y lo puedan ver a la hora que ustedes quieran. Bueno, pues tengan un excelente fin de semana y muchas gracias por su asistencia. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.